Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Como siempre, antes de empezar aquí les dejo mi Instagram, soy bastante activa ahí por si me quieren seguir. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el misterio del hombre de Somerton. A principios de una mañana por diciembre, encontraron a un hombre muerto y así es como comenzó todo este misterio. Esto gracias a la playa en la que fue encontrado. Sin embargo, lo curioso es que la identidad de este hombre hasta la fecha sigue sin ser identificada. Este caso también se conoce como Tamam Shud gracias a una pista que encontraron por ahí. Pero bueno, ahora sí, para empezar con el descubrimiento. En la tarde del 30 de noviembre de 1948, alrededor de las 7 p.m., John Vane Lyons y su esposa salieron a dar un paseo por la playa, específicamente Somerton Beach, ubicada en Adelaide, en Australia, cuando la pareja pasó por un lugar que estaba enfrente de una casa especial para niños discapacitados y notaron que un hombre se desplomó en un malecón y que parecía estar bastante borracho y aparte parecía como si estuviera fumando un cigarro. No pensaron que el comportamiento fuera algo distinto a como el hombre pudo haber sido normalmente. De repente hay como gente borracha en la calle que no tiene hogar, etcétera, etcétera. Entonces prefirieron no acercarse y simplemente lo ignoraron. Y entonces, bueno, los Lyons continuaron su camino de regreso a casa y ya de cuenta que nada pasó. Poco después, alrededor de las 7:30 p.m., otra pareja se sentó en una banca cercana y vio presuntamente a este mismo hombre. La pareja se quedó en esta banca como por media hora y durante todo este tiempo notaron que el hombre simplemente no se movía absolutamente nada. Y ya cuando algo como que les movió es cuando vieron que insectos y bichos empezaron a parar en el hombre y el hombre no hacía ninguna reacción, entonces estaba bastante raro. Pero a pesar de su propia sospecha de que algo seguramente estaba mal, el hombre siguió el consejo de su novia y tampoco tocó al hombre ni nada, lo dejó así. Y de hecho ni siquiera como que le pusieron mucha atención, decidieron como que ignorarlo. Casi 12 horas después, a la mañana siguiente, a las 6:30 de la mañana, John Vane Lyons estaba una vez más en la playa, nadando por la mañana, y mientras estaba haciendo todo esto se dio cuenta de que un pequeño grupo de personas se empezaban a juntar en el malecón. Al mirar más cerca se dio cuenta que todas estas personas estaban casi como que sobre este hombre que él había visto una noche anterior en el malecón, solo que ahora el hombre estaba muerto. Y entonces fue cuando Lyons se apresuró a ponerse en contacto con la policía. La policía llegó al lugar, confirmaron la muerte del hombre. Antes de llevarlo al Royal Adelaide Hospital, la víctima medía 5 pies con 11, que es 1,80 m, y se encontraba en excelente forma física antes de su muerte. Estimaron que la edad podía ser de a principios de los 40 a mediados de los 40 años y era de origen europeo. Pero aún así no encontraron nada que pudiera facilitar la identidad del hombre, es decir, no había tatuajes, cicatrices, marcas o algo que fuera más fácil de identificar. Tampoco había señales de violencia, ni en el cuerpo ni en la escena. Y aún con todo esto, la autopsia realizada el 4 de diciembre no pudo determinar ninguna causa. Concluyeron que el hombre había muerto alrededor de las 2 a.m. el 1 de diciembre. El corazón del hombre claramente se había detenido, pero el motivo era bastante incierto. La sangre que se encontró en el estómago probó que la intoxicación podía haber sido una posibilidad, pero no se encontraron restos de veneno, ni igual absolutamente no hay prueba de nada en la escena ni en ninguna parte. Cuando revisaron la ropa que traía el fallecido, se dieron cuenta de que no portaba ninguna identificación ni nada por el estilo. Sin embargo, había un ticket para tren a Henley Beach que aún no se había utilizado, o sea, nunca tomó ese tren, y un ticket de autobús a Glenelg que sí se había utilizado. También se encontró un paquete de cigarrillos en su bolso, aunque está muy raro porque los cigarrillos que venían en el interior eran marca Kencitas y eran distintos al paquete, que el paquete era de la marca Army Club. Aparte de esos artículos traía cerillos y 6 peniques y no se encontró nada más que el cigarrillo que estaba fumando ese día, que estaba a la mitad en uno de sus bolsillos. La ropa que estaba utilizando el hombre se describió como ropa muy elegante e incluía pantalones marrones, una camisa blanca, una corbata roja y azul, una jersey y una chaqueta cruzada. Lo raro es que al inspeccionar la ropa del hombre se dieron cuenta que de todas las prendas de ropa la etiqueta había sido quitada y hasta ahorita no se sabe nada, no se ha podido encontrar nada que pudiera ayudar a identificar quién es este hombre de Somerton. Finalmente le pudieron tomar
tomar las huellas dactilares al cuerpo y junto con una foto del fallecido se enviaron no solo a fuerzas policiales en Australia, pero también a las de Nueva Zelanda, Gran Bretaña y a Estados Unidos, es decir, se expandió lo más que se pudo con la identificación de las huellas y con la foto, pero todo fue en vano porque nadie se acercó, nunca nadie dijo nada, nadie lo pudo reconocer nunca. Y esto quiere decir que ni el público ni las fuerzas oficiales de todos estos países que mencioné, que son bastantes grandes. Y no fue hasta enero que la policía obtendría una pista, y es que en la estación de tren de Adelaide la policía descubrió que había una maleta que no había sido reclamada y que había sido dejada ahí en la sala de equipaje en el depósito el 30 de noviembre. El estuche contenía varias prendas de vestir, todas con un estilo similar al que vestía este hombre. De igual forma, toda la ropa que estaba en el interior de la maleta, las etiquetas habían sido quitadas de estas, así como en la ropa que traía el hombre. Incluso la maleta tampoco tenía etiqueta, o sea, no decía la marca, la identificación había sido quitada. Otros elementos encontraron que en esta maleta había un cepillo, un cuchillo y tijeras, ninguno de los cuales fue útil para ayudar algo en el caso. Sin embargo, 3 prendas de vestir sí mostraron esperanza, ya que contenían marcas de lavado que mostraban el nombre de T. Kane. Por desgracia, esto fue otro callejón sin salida, ya que nadie con el nombre de T. Kane había sido puesto como desaparecido en ninguna de las bases policiales de todos estos países que se involucraron. Entonces, bueno, acerca sobre el orden de eventos que creen que pasó, es que la policía determinó que el hombre de Somerton Beach había llegado a Adelaide en la mañana del 30 de noviembre. No saben antes de esto qué pasó, solo pudieron determinar que llegó a Adelaide para tomar un tren nocturno desde Sydney, Melbourne o Port Augusta. Luego dedujeron que compró un pasaje para tren a las 10:50 de la noche a Henley Beach. Sin embargo, por razones desconocidas, no siguió su plan y nunca se subió al tren. En cambio, el hombre dejó su maleta en el depósito de equipaje antes de abordar el autobús a las 11:15 a Glenelg. Nunca pudieron determinar a qué hora llegó de regreso a Adelaide, ni tampoco por qué quería llegar a Glenelg y por qué nunca llegó para allá. A pesar de construir más o menos un esquema de lo que hizo el hombre ese día y bueno, las horas previas a su muerte, la policía nunca pudo identificar qué le pasó o la identificación. Ahora, en los siguientes meses, o sea, en serio, se esmeraron por hacer que pudieran saber quién era este hombre. Mantuvieron el cuerpo y mucha gente, cientos de personas estuvieron visitando el cuerpo embalsamado para intentar identificarlo. Nunca nadie supo nada. Varios sí como que afirmaron saber conocer la identidad, pero al final no era la persona. Se descartaron todos los nombres dados. Y para el 14 de junio de 1949, la identidad de este hombre seguía siendo desconocida, cuando fue enterrado finalmente en West Terrace Cemetery en Adelaide, y su lápida decía: aquí yace el hombre desconocido que fue encontrado en Somerton Beach, 1 de diciembre de 1948. Es decir, desde el 1 de diciembre hasta el 14 de junio mantuvieron su cuerpo con la esperanza de que alguien lo identificara, y aún así no se hizo nada, y pues bueno, ya eran 6 meses, ya era demasiado. E igual se hizo un busto de la misteriosa víctima antes del entierro, con la esperanza de ayudar eventualmente a que se pudiera identificar y pudiera tener un nombre. 3 días después, el 17 de junio de 1949, comenzó una investigación sobre el misterioso hombre, y durante esta investigación el patólogo Sir John Burton Cleland compartió su teoría de que a lo mejor este hombre no había sido el mismo hombre visto la noche del 30 de noviembre. Él creía que esto había sido una coincidencia y que la verdadera víctima, la persona que habían encontrado, fue colocada en el malecón horas después, a la mitad de la noche, y que esto podría explicar por qué había falta de evidencia en cuestión de envenenamiento, es decir, por eso en la escena no había vómito o señal de convulsiones. Y de hecho, igual hasta los mismos testigos, como no se quisieron fijar muy bien ese día, tampoco podían asegurar al 100% que había sido la misma persona que habían visto. Sin embargo, por la posición del cuerpo y por la manera en la que venía vestido, dijeron que estaban casi 100% seguros que sí había sido el hombre. También durante la investigación, el profesor Cedric Stanton Hicks sugirió que la víctima pudo haber sido envenenada por digital o guabaina. Esto no se mencionó públicamente en su momento,
momento, ya que no era un veneno, bueno, no era una sustancia disponible al público y tampoco era accesible. O sea, el químico normal no podía darle esto a cualquier persona nada más porque sí. Es decir, necesitaban un cuestionamiento de su uso para poder obtenerlo. Ambas drogas podrían resultar fatales, incluso después de solamente una pequeña dosis, y ambas serían casi imposibles de rastrear en el cuerpo de la víctima, incluso si se hubiera sospechado de esto. Una vez más, el simple hecho de que no había vómito en la escena hacía que esta teoría como que se descartara un poco. Aunque Sir John Burton Cleland y el profesor Cedric Stanton Hicks insistieron en que este hombre sí había muerto por envenenamiento, pero ambos determinaron que no podían saber con exactitud cómo se le había administrado. Ambos sabían que esto había sido un acto deliberado, pero no sabían si fue autoadministrado o si le fue dado por un tercero. Ahora, en por qué muchas veces se le conoce como Tamam Shud. La investigación no terminó con este hombre, pero arrojó una nueva línea de investigación muy interesante. Y es que mientras Sir John Burton Cleland estaba reexaminando la ropa, se dio cuenta de algo que no había notado, y es que descubrió un trozo de papel que originalmente se había perdido. En el interior de uno de los bolsillos del pantalón del hombre había un pequeño trozo enrollado de papel que decía precisamente Tamam Shud. Se reveló que la traducción de esto, Tamam Shud, quiere decir el fin o terminado, o una frase con un efecto similar. Y la policía determinó que este papel provenía de la página final de una novela, que la novela era una traducción del libro Rubaiyat de Omar Khayyam, publicado por primera vez en 1859 por Edward Fitzgerald. Y entonces aquí fue muy fácil, los policías obviamente hicieron un llamamiento público a cualquiera que tuviera una copia de este libro y que le faltara esa última parte en la última página del libro. A los pocos días esto fue un éxito. Un residente de Glenelg, que no quiso ser identificado, entró a la comisaría y denunció que una persona desconocida había dejado una copia de este libro en su coche. O sea, es decir, el hombre dejó su auto sin llave y alguien completamente desconocido, sin motivo, dejó esta copia del libro en el asiento trasero de su auto y le faltaba precisamente esa última frase. El momento varía según el momento en el que se dejó, pero todo afirma que sucedió 1, 2, si acaso 3 días después de que hayan encontrado al hombre muerto. Y como les dije, de hecho examinaron este libro y sí, le faltaba precisamente esa frasecita. Ahora, acerca sobre un código. Decidieron inspeccionar aún más este libro y el interior de la contraportada resultó bastante interesante porque había como que 5 líneas escritas a lápiz muy vagamente, pero estaban como que encriptadas, estaban en código. La segunda línea parecía estar tachada y sus similitudes con la cuarta línea llevaron muchos a pensar que había sido insertado en el lugar equivocado y por lo tanto debería como que ignorarse dentro del código. De cualquier manera, hasta la fecha la policía no ha tenido ninguna suerte con identificar lo que quiere decir este código. Hasta el día de hoy miles de expertos y analistas, investigadores, especialistas han intentado descifrar el código y no han podido. Pero después de esto, el mensaje encriptado no fue la única pieza de información que se dio, sino que en el interior los investigadores también vieron que había unos números escritos y eran unos números de teléfono. La variedad de cuántos números había varía, pero había un mínimo de 2 números telefónicos, uno de los cuales se sabía que era de banco. Entonces, bueno, la policía rastreó estos números y lograron rastrear uno de ellos hasta una mujer. Según la mayoría de los informes, esta mujer era una enfermera, aunque parece que la mujer no estaba empleada durante 1948 y 49, que fue cuando se dio lo de este hombre. Sin embargo, en el momento en el que falleció este hombre, la mujer es 100% seguro que vivía en Glenelg, que era donde él tenía destinado ir. A pesar de que la mujer vivía exactamente en el mismo lugar y que aparte vivía cerca de donde habían dejado la copia de este libro, la enfermera negó saber quién era este misterioso difunto o tener algo que ver con su muerte. Sin embargo, confirmó que ella también tenía una copia de este mismo libro y ella dijo que esta copia se la regaló a un soldado en la Segunda Guerra Mundial mientras este soldado estaba en Sydney. Pero también la mujer mencionó que, como ya estaba siendo muy involucrada en la investigación, nunca quiso que revelaran su nombre, así que todo fue totalmente como de anonimato, alegando que esto podría causar problemas en su vida personal y causaría algo así como un escándalo. El deseo fue concedido, es algo que muchos creen que fue un error y que obstaculizó enormemente en poder llegar a una identificación o a otra pista para identificar a este hombre, y pasarían muchísimos años hasta que finalmente su identidad fuera reconocida, la de la mujer, y
se reveló como Jessica Thompson o Jessica Harkness. El nombre del soldado dado por Jessica era Alf Vauxhall, y ahora finalmente, cuando se dio el nombre, la policía creían que podía haber sido este soldado de la Segunda Guerra Mundial, a quien la prensa ya había empezado a llamar como Tamam Shud gracias a este código encriptado y todo esto. Sin embargo, todas sus esperanzas murieron cuando se dieron cuenta de que este soldado, al que le habían dado el libro, Alf Vauxhall, seguía vivo hasta la fecha. El misterio se hizo aún más raro cuando contactaron a Alf para hablar con él y le preguntaron que qué había pasado con su copia del libro que le había dado la enfermera, y le reveló a la policía por su sorpresa que él todavía tenía ese libro. Total, fueron a inspeccionar este libro y se fueron a la última página y contenía la frase totalmente intacta. Y nada más para confirmar que sí había sido el mismo libro, se fueron a la portada y sí había sido firmada con el nombre de Jestin, un apodo utilizado por Jessica Thompson, y un mensaje escrito por la enfermera que pues se lo había dado. En los siguientes meses se hicieron más intentos fallidos sobre la identificación del hombre y también se siguió sin éxito nuevas pistas potenciales. Sin embargo, una recepcionista que trabajaba en el hotel Strathmore llamada Ina Harvey describió a un hombre que se había alojado en este hotel cerca del momento de la desaparición del hombre de Somerton, y el hotel estaba justo enfrente de la estación de tren de Adelaide en la que había comprado su ticket de tren y donde se había encontrado su maleta. Ahora, lo que hizo que Ina pensara que este hombre había sido un poco raro es que descubrieron una aguja hipodérmica en la habitación que el hombre dejó libre cuando la mucama hizo la limpieza más tarde. Se siguió la pista pero no llegó a ninguna parte. Igual no podían hacer mucho porque obviamente esta aguja hipodérmica ya se había desechado hace tiempo cuando se limpió la habitación. De la declaración de Ina Harvey, los lugareños informaron que había una persona que iba y le dejaba flores a la tumba. Esto llevó a que los investigadores empezaran a investigar el lugar y a vigilar el cementerio en el que habían puesto al hombre, pero aún así nunca pudieron encontrar nada. Sin embargo, en una de estas vigilias que estaba haciendo la policía, detuvieron a una mujer que encontraron que iba saliendo de ahí y bueno, independientemente de las respuestas que dio, terminaron en que esta persona no iba específicamente a ver a este hombre. Así que esta persona que va y le lleva flores tampoco nunca pudo ser identificada. A medida que pasaban los años, nuevos intentos de identificar al hombre se hicieron, pero ninguno tuvo éxito y a la larga las pruebas o se perdieron o se destruyeron. Por ejemplo, la copia de este libro, Rubaiyat, de Omar Khayyam, del que se arrancó la nota de Tamam Shud, se perdió en la década de 1950 y en 1986 se tomó la decisión de destruir la maleta y todas sus pertenencias. Esto que creían que le había pertenecido a la víctima y que se encontró en el tren de Adelaide, todo ya, bye, ya que se consideró que los objetos ya no tenían más utilidad, que ya no podían sacar nada más de ello. Y ambos reportes de la autopsia, el de 1948, el que se hizo en 1949, también se perdieron. Finalmente hay una teoría conspirativa y es que no hace mucho tiempo, en el año 2013, salió una mujer llamada Kate Thompson, hija de Jessica Thompson, la enfermera de la Segunda Guerra Mundial, y dio una entrevista en 60 minutos alegando que su madre le había mentido a los detectives en ese tiempo sobre el nombre de Somerton. Kate afirmó que su madre le había confesado esto y que se lo confesó junto con otras personas de alto rango, es decir, gente posiblemente del gobierno, pero que le dijeron específicamente que no podía decir nada y que sí sabían la identidad de este hombre de Somerton. Jessica Thompson, la madre de la enfermera, murió en el año 2007, varios años antes de la entrevista, y ella dijo que también creía que su madre, de hecho, más que ser una enfermera, era una ex espía. Ella cree que así es como llegó a conocer a este hombre. Su madre nunca le admitió tal cosa a Kate. Sin embargo, su hija afirma que su madre tenía varios intereses bastante raros en el comunismo y que hablaba ruso con fluidez, pero que siempre que llegaba a tocar el tema de cómo había aprendido el idioma tanto, Kate dijo que su madre siempre cambiaba el tema y nunca le daba una historia coherente de cómo es que sabía hablar también ruso. Ahora, la teoría de que este hombre sin nombre podría ser un espía en su momento no era nada nuevo. Los espías habían estado operando a sabiendas en estas áreas cerca de Adelaide en el momento en el que murió el hombre de Somerton, así que tiene un poco de sentido. Y por ejemplo, Alf Vauxhall, el hombre al que le dio la copia del libro, esta enfermera, también trabajaba en la inteligencia. Aunque ciertamente es una hipótesis bastante interesante, hay poca evidencia sólida que pudiera decir que verdaderamente fue un espía. Ahora, tanto la viuda como la hija del hermano de Kate Thompson, que se llama Robin, también aparecieron en el programa y aquí está bastante raro porque ellos afirmaron
que creían que el hombre de Somerton no solo había sido un ex espía, sino que era de hecho el padre de Robin. Robin, quien tenía 18 meses en el momento del fallecimiento de este hombre, tenía una rara anomalía en los oídos y el difunto también parecía tener el mismo problema. Sin embargo, hasta ese momento todavía no había identificación de este misterioso hombre, pero en el año 2019, específicamente en octubre, la fiscal general de Australia Meridional, Vicky Chapman, le dio permiso a un profesor llamado Derek Abbott para exhumar al hombre de Somerton con la advertencia de que todo esto iba a ser financiado por fondos privados. Abbott ha estado tratando de resolver este misterio ya por bastantes años, cerca ya por una década, y lo chistoso es que él es el esposo de la hija de Robin Thompson, o sea, posiblemente la nieta de este hombre, que se llama Rachel Egan, a quien conoció precisamente mientras él estaba intentando demostrar la identificación de este hombre y se topó con esta mujer que posiblemente es la nieta y ahora están casados. Ahora, si el hombre de Somerton resultara ser el abuelo de Rachel Egan, no va a ayudar a resolver su identidad por sí solo. La identidad va a seguir como un misterio. Sin embargo, si cualquier ADN extraído se agrega a la base de datos de ADN, es posiblemente que haya alguna coincidencia con alguna persona. Esto finalmente podría dar una respuesta a quién es este hombre después de más de 70 años. Sin embargo, el cómo y el por qué murió exactamente seguirá siendo un misterio por siempre y para siempre. Si se quitó la vida o no con algún veneno autoadministrado, si murió de una causa natural desconocida o algo más siniestro como involucraciones con el gobierno, que era un espía o cualquier otra cosa bastante rara, probablemente va a permanecer sin resolverse para siempre. Y bueno, eso es prácticamente todo. Ustedes díganme qué opinan. Creo que lo más raro de todo es como las etiquetas de la ropa y el código en los libros, que no lo han podido identificar. Déjenme un comentario, ya saben que siempre les contesto, me tarda un poquito, pero si les contesto. Denle like si les gustó y nos vemos para otro video. Bye.